Bueno, seguimos. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? Con la videorespuesta a tu colega libertario. Si no han visto la primera parte, véanla. Aquí está. Para los demás, seguimos. Hay un problema dentro de esas economías planificadas, y es que, por ejemplo, en Cuba se empieza a traficar con lo que no se tiene que traficar. Por ejemplo, traficar con leche en polvo, la leche en polvo que le dan a los niños. Eso se empieza a crear un mercado negro, lo hay en Cuba, un mercado negro de leche en polvo de niños. Las madres, para ganar $1 o $2, venden la leche en polvo de sus hijos, o la leche en general de sus hijos, y le dan a los niños agua con azúcar, para tener dinero para comprar cualquier otra cosa. Dos cosas aquí. Primero, que hay al menos 3 tipos de planificación, dependiendo del nivel de intervención del gobierno. Y las definiciones son muy difusas y no está claro dónde pintas la raya entre una y otra. Pero en una economía centralizada, el modelo clásico asociado a economías socialistas, como Cuba, la China maoísta, la Unión Soviética, Corea del Norte y casi Venezuela, está a punto de llegar, en la que el Estado controla casi todos los aspectos, qué bienes y servicios se producen, en qué cantidad y cómo se distribuyen, ha demostrado ser sumamente ineficiente. Para que me entiendan mis queridos filósofos antiimperialistas que nos están viendo. Cuando tienes varios agentes económicos, puede ser el Estado uno de ellos, pero no el único. También necesitas empresas. Si uno la caga en la producción de, no sé, maíz, por la razón que sea, los otros pueden, habiendo tomado decisiones diferentes, ayudar a sobrellevar la situación. Aunque lo vendan carísimo por la escasez. ¡Ay! Cuando tienes un solo agente endiosado que se cree que tiene la verdad absoluta y es incapaz de equivocarse, tarde o temprano la caga y genera hambrunas, como las ocurridas en China, la Unión Soviética, Cuba. Bueno, Cuba no tiene ni pollos, por el amor de Dios. ¿A quién le hacen falta pollos? Vean el video de Cuba. Y por supuesto, siempre es culpa de otros. Ni modo de aceptar la responsabilidad. Si tu población está jodida y eres el líder supremo de la dictadura del santísimo proletariado, ¿qué haces? ¿Sales a decir la c***? ¿Provoqué millones de muertes con mis malas decisiones? O mejor te inventas un enemigo. Estamos jodidos porque nos embargan, pero resistiremos. Bueno, pero estoy divagando. En efecto, el mercado negro sí se crea por las regulaciones, indudablemente, como cuando se fijan precios o se racionan artículos o divisas, aunque no propiamente por capitalismo o socialismo. Hay mercados negros en sociedades altamente capitalistas, como el mercado de la en Estados Unidos, que es enorme, mucho más grande que el de la leche en polvo en Cuba. El mercado negro es un mercado, punto, solo que ilegal. Se crea porque los individuos siempre buscarán maximizar sus utilidades, sus ganancias, pues, aún en sistemas socialistas. No quiero acetas en los comentarios. ¿Qué es? Búscalo en tu celular. Y hay una demanda que atender, pero la que vende su leche no es dueña del medio de producción, solo usa el mercado. Ese existe hasta en el socialismo. Como en otros mercados, no en todos, la oferta y demanda fijará los precios, pero no es la peor expresión del capitalismo. Nuevamente, el mercado es un mecanismo, no es justo o injusto, bueno o malo. Retomando los tipos de planificación, tenemos también la descentralizada. Yo expresé en el video buscar un equilibrio entre el libre mercado y economía centralizada. Fue una burrada. Debí decir entre economía centralizada, o sea, planificada, y descentralizada, de mercado. Como siempre digo, si me hacen ver mi error, con gusto corrijo. Todos tenemos lapsus y decimos burradas. En una economía mixta tenemos varios tipos o niveles de planificación, dependiendo del nivel de intervención, con mucho menos control sobre la economía que en la centralizada, pero sigue influyendo a través de políticas públicas, regulaciones, subsidios y mecanismos de coordinación. Es la más común en casi todo el mundo, pero no es un complot de los políticos, mis queridos filósofos libertarios, ni un complot de las élites capitalistas, mis queridos filósofos antiimperialistas. Simplemente es que es lo que mejor funciona hasta ahora. Igual unos lo hacen muy bien, otros muy mal. Tenemos, por ejemplo, la planificación indicativa, en la que el Estado establece metas económicas y prioridades, pero no controla el mercado. En cambio, orienta el desarrollo económico a través de incentivos, subsidios y créditos. Recomendable, por ejemplo, si quieres convertirte en una potencia exportadora. Tenemos la planificación regional, enfocada en el desarrollo económico de regiones específicas, que busca equilibrar el desarrollo y corregir disparidades regionales, que las hay, filósofos libertarios, y es una ineficiencia económica.
Los voy a soltar en medio de la nada sin saber leer ni escribir a competir con Elon Musk. Bueno, la planificación estratégica que centra objetivos a largo plazo es otro ejemplo, como la infraestructura, energía o tecnología. El gobierno establece planes para alcanzar objetivos clave que aseguran la competitividad y estabilidad económica, como los planes quinquenales de China. Para no complicarnos la vida, todas las no centralizadas o descentralizadas son mixtas, un poco más reguladas, un poco menos, con más o menos intervención. Ahora, ¿existen ventajas de la planificación económica? Claro, corrección de fallas de mercado, para empezar. Aunque como buen libertario que cree, y recalco, cree que el mercado se regula solo porque no tiene evidencia empírica, solo supuestos, no creerás en las fallas de mercado. La cosa es que sobre estas sí se tiene evidencia empírica. La contaminación, infraestructura, educación, salud, todas son fallas de mercado que requieren planificación. Por otro lado, yo te apoyo. Mientras menos intervención del Estado en la economía, mejor. Pero sí se debe planificar, al menos hasta que todos estemos parejos. Por ejemplo, se requiere una refinería, pero el privado la construirá donde sea, donde más le convenga, donde maximice sus ganancias. Atrás de la casa de alguien, por ejemplo. Eso no lo va a regular el mercado, ¿verdad, Shell? Y eso, que es de las compañías buena ondita. Puedes, como Estado, construir una carretera a cierta zona y ofrecer incentivos para que ahí se construya la refinería, donde haga el menor daño posible. Claro que si eres un Estado débil, pues harán lo que se les dé la gana. Igual si eres un Estado corrupto, obviamente. De nuevo, no es políticos malos, empresarios buenos o viceversa. Puedes poner impuestos al petróleo si quieres transicionar a energías más limpias y dirigirlos como subsidios a energías nuclear, eólica o la que quieras. Puedes poner impuestos al por un tema de salud pública, pero procurando no pasarte o crearás un mercado negro. Si me preguntan, las deberían ser legales, justo para poder regular la calidad y no las que se andan metiendo. Porque pensar que eliminarás el mercado, pues bueno, es absurdo. En efecto, el Estado debe limitarse a lo menos posible. Seguridad, educación, salud, quizá vivienda pública, al menos para empezar, y por supuesto no gratuita. No queremos parásitos, bueno, clientelismo pues. Ni transferencias de dinero sin condiciones de resultados, ya sea académicos o de producción, por ejemplo, agrícola, ¿verdad, 4T? Excepto, claro, para personas vulnerables, no en situación de pobreza. Para ellos, alimentación, salud y educación, no dinero, solo para los vulnerables, o sea, tercera edad, con discapacidad, etc. Ellos sí, esos el mercado no los va a atender. Sé que crees que la caridad es voluntaria, yo también, voluntariamente no haces nada. También para impulsar a través de subsidios algún sector de la economía estratégico o que lo necesita por cualquier razón y poco más, cobrando la menor cantidad de impuestos posible, pero debe también planificar la economía con ejemplos como el anterior para que no se haga un caso. Igual puedes crear zonas económicas especiales, donde tengas mínima regulación para desarrollar cierta zona o aprovechar alguna ventaja. Forma parte de la planificación regional. Y ya si me apuras un poco, hasta alguna empresa estatal muy estratégica y clave. Claro que abres la puerta a más ineficiencias, pero nuevamente depende de cómo se aplique. También puede ser un monopolio natural, como Equinor, te recomiendo el video, velo, una joya de empresa estatal. No seamos dogmáticos, a veces sí, a veces no, según nuestra realidad, necesidades, etc. Si quieres promover tu ideología, adelante. Si suficientes personas se la quieren jugar contigo, podrán crear sus mercados sin regulaciones ni intervención estatal. Les deseo suerte. En tanto no mientas para promoverla, te apoyo moralmente. Aunque en definitiva no me iré a vivir a tu paraíso libertario. Pero te apoyo y respeto tus deseos. ¿Te suenan las palabritas economía mixta? La tienen desde Estados Unidos hasta China, en diferentes niveles y grados, adaptadas a su contexto, claro. Tampoco predijo el impacto de la innovación y tecnología. Y no les ha ido tan bien que digamos, o por lo menos no han crecido al mismo nivel que crecieron antes. Pero bueno, Ni pudo prever su... tiene razón en lo que está diciendo, es verdad lo que está diciendo. Las economías que tenemos en el mundo entero a día de hoy son mixtas, ¿ok? No se ha crecido igual. De hecho, No sé de qué periodo habla cuando dice que no se ha crecido igual que antes. No entraré en detalles para no hacer este video eterno, pero pueden ver el de recesión, depresión o crisis. China ha crecido montones desde que abrió su economía. Europa ya no crece tanto porque no necesita hacerlo o no puede, pero crece. Lo mismo que Japón. Su economía no crece como no lo hace su población.
El PIB per cápita nos dice mucho, por eso hay que ver los indicadores. La edad de la población y tasa de natalidad son fundamentales. Y otro ejemplo de por qué se necesita intervención estatal. Si tu población ya está en tasas de reemplazo, o sea, no crece y alcanzaste cierto nivel de riqueza, ya no vas a crecer más, solo te mantendrás. Si tu población disminuye, el Estado interviene para promover embarazos, migración o lo que necesite. También para detenerlos, por muy feo que esto suene, en el caso contrario, si es una cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, como China. ¿Recuerdan la política del hijo único? Muy cruel. Ocasionó montones de problemas. Pero ¿quién se atreve a juzgar si se debía o no hacer? Decisiones difíciles que hay que tomar. Eso tampoco lo regula el mercado. Estados Unidos, por otro lado, crece igual o más que antes. Claro que tiene la quinta parte de la población de China. No puedes comparar el potencial. Pero su población sigue creciendo, aunque con una pésima distribución. ¿A ustedes a qué les suena? ¿Deben liberar más el mercado? ¿Así los pobres alcanzarán a los ricos y será una economía más eficiente? ¿O mejor para el otro lado? Si quieren ser dogmáticos, que todo lo controle el Estado porque los empresarios son malos, o al revés, que todo sea libertad porque los políticos y el Estado son el diablo, pues vale, son ideas. Quizá debamos solo tomar las decisiones que necesitamos tomar, acorde a las circunstancias. A veces aflojas la cuerda, a veces la aprietas, pero yo qué sé. No, no es verdad. La revolución en Cuba fue violenta y no fracasó. Está ahí todavía, la revolución cubana, dirigida por Fidel Castro. La revolución rusa, bueno, sí puedes decir que fracasó luego de 70 años de matar una cantidad de gente increíble de hambre, pero por lo menos los líderes estuvieron al poder y fue también una revolución violenta. Como que aquí ya le entraron sus fobias a nuestro amigo y no escuchó. No sé cuál sea su concepto de fracaso, pero si éxito para él simplemente es mantenerse en el poder, sin producir cambios que lleven a economías más prósperas, menos pobres y desiguales, pues sí, son un éxito. Pero te lo pasamos como lapsus, a todos nos pasa. Obviamente fracasaron en este sentido, en llevar prosperidad a su población, bienestar, reducción de pobreza. Estos regímenes usan la violencia para llegar y perpetuarse en el poder. Y aunque se perpetúen en el poder, fracasan miserablemente. La URSS ya no existe, mientras Estados Unidos prevalece. Compara las dos Coreas y dime en cuál quieres vivir. ¿Quieres la China de Mao o la actual? Fracasaron, son un fracaso. Pero bueno, seguimos. Está diciendo que, por ejemplo, la teoría de Rayo de que la mano invisible del mercado puede resolverlo todo, no funcionó. O sea, eso es lo que está diciendo. Para los que me estaban criticando por el análisis que hice, acaba de decir y de burlarse de los economistas que creen en la mano invisible. Dicho sea de paso, a mí la mano invisible me parece muchísimo de lejos más lógica que cualquier otra teoría que puedan plantear acá. O sea, no lo sé. El problema es que criticar a todos lados y dar machetazos para todos lados al final y quedarte en el medio es como, yo soy el que tengo la razón, ¿sabes? A ver, los economistas, los serios, los profesionales, los científicos no creen en nada, se basan en evidencias. Prueban sus hipótesis y siguen aprendiendo, estudiando los resultados. No dan por sentado ni como verdades absolutas nada. La mano invisible es una bonita metáfora para describir el mecanismo del mercado, basado sí en lo escrito por Adam Smith, pero no acuñada por él. Es para describir cómo la libre competencia puede arrojar resultados eficientes y el bienestar social a partir de los intereses individuales que toman decisiones racionales. Pero nada más. Aún así, muchos supuestos. Los mercados son eficientes, pero no perfectos. Y no es repartir machetazos para todos lados, solo a los que promueven ideologías como si fueran ciencia económica o verdades. Dije bien por el materialismo histórico de Marx porque es un punto de partida, otra forma de analizar la realidad. Bien también por el libre mercado, la mano invisible, la riqueza de las naciones. Otra cosa analizar, son aportaciones sobre las que se van construyendo. Ambas son valiosas, ninguna verdad absoluta. Fíjate que aquí saca Rayo, Axel Kaiser, Jordan Peterson, Ben Shapiro, pone por acá, bueno, está poniéndolo como que todos son libertarios, nada que ver, conservador, liberal, progre, conservador, liberal clásico, Axel Kaiser. Está mezclando todo. O sea, los está poniendo como que todos son libertarios. No, los puse como que todos son filósofos, o sea, pensadores, idealistas. Igual que la concepción de Dios, todos tenemos uno en la cabeza.
Pero sí, todos son liberales económicos. Que sean superconservadores en términos sociales algunos, pues vale, otros serán lo contrario. El espectro libertario es amplísimo, cada uno en su propia concepción. ¿Sabes a quién se parecen? A los marxistas. Ninguno es igual al otro y hay tantas ramas del marxismo como marxistas. Cada quien tiene un ideal en la cabeza. Nuevamente, ¿quieres promover el tuyo? Adelante. Si no te importa la desigualdad y no quieres hacer nada, no pasa nada. Si la gente quiere lo mismo que tú, está bien. Eres tú quien no debe cometer el error de pensar que está en lo correcto. Es tu ideal, nada más. La culpa es de los dos extremos. Los del centro son los que lo van a arreglar. No, amiguito, las ideologías no tienen culpas, las personas sí. El centro como ideología no resolverá algo. Usé esa expresión para referirme a la aplicación científica de la economía tanto en China como en Estados Unidos. Economías mixtas, planificadas. Ninguna de las dos totalmente libres de ideología, por supuesto. No soy experto, pero no creo que haya una ideología de centro. Centro-izquierda, centro-derecha tal vez. Pero formalmente se llaman socialdemocracia, ordoliberalismo, humanismo XYZ. Lo que sí puede resolver algo es la experiencia, aprendizaje y formación de conocimiento. En lo que podría estar de acuerdo contigo es en que muchos políticos estorban más que ayudar, de todos los bandos, porque son populistas, totalitarios, autoritarios o simples idiotas que se creen con la verdad. Muchos mienten a diestra y siniestra, porque lo único que les interesa es el poder, como Trump o Milei, por un lado, o Andrés Manuel y los Kirchner por el otro. Locos como Maduro se cuecen aparte, esos son criminales. Pero muchos otros políticos son líderes sociales positivos, no necesariamente llegan a presidente, es decir, transmitir el conocimiento no es fácil, de hecho no es entendible para la mayoría de las personas. Sin menospreciar a nadie, simplemente yo no tengo ni idea de lo que hace un médico o un físico. Otros no tendrán idea de economía u organización social. Pero el político tiene esa habilidad, conocimiento y experiencia para convencer, liderar, etc. Y a veces tomarán decisiones contrarias al conocimiento científico económico. Pero quizás se necesite algo de sociología o simplemente la aplicación de ciencia política en ese momento, por alguna cuestión social. No lo sabemos todo y pensar que nuestra ideología es correcta o que nuestros conocimientos, por muy científicos que sean, son suficientes para resolver algo, pues no. Igual hay buenos y malos políticos. ¿Qué le vamos a hacer? Como hay empresarios buenos y malos. Igual es subjetivo y todos tendremos una opinión. Si ustedes se miran un poco los temas de los planes quinquenales en China, se van a dar cuenta de que muchos de estos planes no incluyen una planificación como tal, sino que ya son meros recursos estéticos, si se quiere, dentro de la economía. Estéticos no, son métricas, metas pues. Al final del quinquenio evalúan y corrigen y se ponen nuevas metas. Entre otras cosas, forman parte de la planificación, no son toda la planificación. Que no se planifica en Latinoamérica, boludo. La construcción del tren de no sé dónde a no sé dónde que iba a construir el, ¿cómo se llama? López Obrador, por ejemplo. Esos son obras planificadas, solo por poner un ejemplo. Hay una cantidad de obras planificadas a nivel estatal en Latinoamérica. Para los que dicen por ahí no tanto, busca todas las obras planificadas desde tu país, desde el Estado, que están bajando para que te veas si son pocas. Bueno, ya atrás está explicado que es una economía planificada, pero parece, mi querido filósofo libertario, que te dejas llevar otra vez por tu ideología y escuchas lo que quieres escuchar. Te recomiendo que veas el video de conspiraciones y fanatismos, pero con gusto te explico. La obra pública o la obra social per se no son planificación de la economía. Un Estado que planifica determina en dónde se pondrán los recursos en corto, mediano y largo plazo, con mayor o menor intervención y control del Estado. La planificación son objetivos y la ruta que se seguirá para cumplirlos. Estados Unidos tiene cualquier cantidad de planes de infraestructura. El más reciente de 2021 es un proyecto a 5 años que trasciende presidencias. De hecho, se conoce como Ley Bipartidista de Infraestructura. Y aún siguen vigentes muchos otros, pero tema de otro video. La cosa es que son perfectamente capaces de seguir la ruta trazada, haciendo cambios menores acorde a las circunstancias u obstáculos no contemplados. La calidad de esa planificación es otra cosa. Una obra como el tren de AMLO, hecha al vapor, sin estudios, por ocurrencia, es todo lo contrario a planificación de economía, es populismo político.
Un presidente inicia una obra y el que sigue la cancela para construir la suya. Pero supongo que si ves este video tú mismo te darás cuenta de la burrada que dijiste, no pasa nada. La calidad de la planificación es otra cosa. Siempre habrá quien haga bien las cosas y quien las haga mal. En Latinoamérica casi no planificamos y lo poco que se planifica suele hacerse mal. Cuando las economías eran más simples, se podía planificar como en Rusia, tipo matrices insumo-producto, que es literalmente una relación de qué insumos necesitas para producir qué cosa. Todavía se utiliza para ciertas cosas, pero los bienes y servicios se complejizan. La tecnología transforma las formas de producción y hasta las transacciones. Corea planifica, Japón planifica, Europa planifica. No te gustan sus políticas sociales redistributivas, me queda claro. Latinoamérica no planifica casi nada. Otro ejemplo de planificación son subsidios a exportaciones. ¿Qué crees que hizo China? Están pasando a otra fase, pero durante muchos años lo hicieron y así lo planificaron. Empezando en México, el petróleo no es como que tú llegues y digas, el petróleo es mío, las tierras son mías. No existe eso, no existe. Y en la mayoría de países latinoamericanos es así. O sea, están monopolizados, pero por completo. Y son estatales. O sea, no sé, no estoy de acuerdo en esto tampoco. Evidentemente tendría que buscar muchísimo más datos, pero no estoy de acuerdo en que la economía de Latinoamérica no está planificada para nada. A riesgo de repetirme mucho, control estatal no es planificación, sí un elemento de intervención estatal en la economía. Forma parte de las herramientas de control económico que los gobiernos pueden utilizar, pero no significa que la usen para planificar. Tienen la herramienta y pueden no usarla, o la usan mal. Te doy otro ejemplo, el gasto público de Estados Unidos en investigación. Es un porcentaje del PIB altísimo, el más alto del mundo. Nadie invierte más en tecnología que Estados Unidos. Lo transfiere además a privados mayoritariamente, subsidia. Latinoamérica no, aunque tenga universidades públicas. Podría usarlas, pero rara vez se ponen metas de desarrollo o se interrumpen y cambian al poco tiempo. En México, cada vez que hay una campaña, un candidato promete crecer al 5%. Eso significa que toma medidas para lograrlo, que su plan es transeccional, que analiza realmente cómo lograrlo o solo es una ocurrencia. Un jefe de gobierno o de provincia puede desarrollar un plan de metro o tren subterráneo o suburbano, no sé cómo le llames, y hace un plan bien bonito a 20 años. ¿Planificó realmente el crecimiento de la ciudad? ¿Su sucesor va a continuar con el plan? ¿Era el mejor plan? ¿O va a desechar todo y hacer su propia obra? No confundas planificación de la economía con hacer planos, por favor. Evidentemente tenemos que movernos al centro, que es lo más importante. El centro, lo más importante. No desde el otro extremo. No tienes que moverte al centro, no es lo más importante. Lo recomendable es hacer lo que necesitas hacer en ese momento, en beneficio de los más posibles, de la eficiencia si quieres. Si es a través de herramientas como el mercado, adelante. Pero si por las circunstancias necesitas otras cosas, solo no te me fanatices y cede. Después de una guerra mundial, los estados tenían que meter la mano muy duro. No había nada. No era ponerlos a hacer hoyos y taparlos como muchos dicen. Es una metáfora, como la mano invisible. No somos keynesianos en este canal, contrario a lo que muchos piensan. Pero eso era necesario en ese momento. Luego se les pasó la mano con la intervención, así es que la vas retirando y liberalizas. Ahora ya volviste al ciclo en el que la desigualdad se te está disparando, especialmente en Estados Unidos, y tienes que meter freno de mano o las broncas sociales se te van a venir de lo lindo. No es el caso de Argentina, que por alguna razón histórica propia está en un ciclo diferente. Se pasaron con el intervencionismo, indudablemente. Abusaron de la impresión de dinero, de la deuda. ¿Quién lo duda? Populismo puro. No había planificación, había ocurrencias. Muchas de las medidas de Milei son necesarias, aunque dolorosas para muchos. Eventualmente, suponiendo que logre sacar su modelo adelante, también se desgastará. En particular, si la corrupción se desborda. Seguro que no está haciendo concesiones a privados de dudosa honorabilidad. Igual no todo está mal. Como dije, muchas medidas son necesarias. Tal vez no nos conozcas, pero en este canal solemos tomar lo mejor de cada cosa. Así que tenemos una frase de pensamiento muy libertario que te dedicamos con cariño. Ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la ideología, no las va a salvar.